¿Qué tal? Me alegra verte el día de hoy. O en la noche de hoy. Depende de la perspectiva, ¿no crees? Quiero relatarte esta vez una serie de narraciones que me hicieron llegar muy amablemente sobre una leyenda muy popular en México llamada Los Nahuales. Apuesto que no te es desconocida, ¿cierto? Bueno, tenemos desde el Estado de México, pasando por Querétaro, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, algunas de las historias más aterradoras sobre estos seres. Algunos también les llaman skinwalkers. Todo depende de la región en que se cuente su historia. Acompáñame a iniciar esta emisión del camino de las ánimas. Hola, ¿qué tal? Espero no aburrirte con mi historia. Yo vivo en Villa del Carbón. Es un pequeño pueblo en el Estado de México, el cual se dedica principalmente a hacer cuestiones de piel, ya sabes, botas, zapatos, chamarras, bolsas, todo lo que tenga que ver con ese producto. Bueno, si no conoces Villa del Carbón, quiero decirte que está rodeado de bellos y muy espesos lugares de bosque, y cerca de ahí hay una presa, la cual tiene un efecto visual espectacular por las mañanas. Todo es muy hermoso, acompañado de los lugares de neblina. Pocas veces puedo decir que me quejo de vivir ahí. Aunque me queda un poco lejos la ciudad, es una vista que vale la pena. No quiero redundar mucho en eso, lo siento. Mi historia comienza de esta manera. Mi padre y yo curtimos la piel y hacemos calzado, especialmente botas. Estas botas las trabajamos todo de manera artesanal, por lo tanto tenemos que ir a buscar la piel de los animales. E intentamos que no sea de una manera muy cruel, ya que no nos gusta eso. Bueno, para esto hay que pararse muy temprano e ir al rastro a buscar la mejor piel del mundo. Ok, decir la mejor piel del mundo tal vez es exagerar. Pero sí, intentamos que nuestro trabajo sea de calidad. Para esto nosotros comenzamos nuestra labor a las 4 de la mañana. Nos levantamos, nos vestimos, tomamos un café de olla y salimos en una pequeña camioneta de redilas con camino al rastro. El camino he de decir que es muy bello, lleno de curvas y árboles frondosos. Pareciese de película. Pero a esas horas es demasiado oscuro. La iluminación es escasa, sino más bien nula. Y la carretera es demasiado peligrosa, solamente apta para gente que vive por ahí y realmente la conoce. Una vez, nosotros fuimos desde temprano, esta vez antes de las 3 de la mañana. El motivo de esta travesía era porque le habían dicho a mi padre un día anterior que iba a llegar un ganado con una piel un poco peculiar, una piel con pequeños agujeros que se hacen de manera natural. Esa piel es bastante cotizada entre nosotros, así que su plan fue salir desde antes de la hora estipulada para llegar muchísimo más temprano. Como es esperarse, nos arreglamos y salimos. Yo tenía apenas 25 años cuando esto pasó, y te puedo decir que en esa carretera se cuentan muchas historias, desde gente que se ha ido por el voladero y todavía se encuentra ahí vagando, hasta brujas que pasan de cerro en cerro y entre los árboles. Obviamente para nosotros es muy común saber todo eso porque pues somos un pueblo y hay muchas creencias. Como decía, íbamos en la carretera. La música
era apenas escuchable por la interferencia que se encontraba de las montañas. Así que llegaban momentos en que solamente se escuchaba el ruido estático o bien pleno silencio por nuestra parte. Yo no quería desconcentrar a mi padre y solo me entretenía viendo el paisaje, los árboles, la neblina, las estrellas, hasta que a lo lejos las luces de la camioneta iluminaron lo que parecía ser una mujer. Una cosa muy extraña esas horas en la carretera, puesto que no es nada común, ni siquiera por una peregrinación. Mi padre hizo cambio de luces y la persona no se inmutó, así que bajó la velocidad y cuando pasamos cerca de ella, pudimos notar cómo cambiaba su forma de una mujer que parecía una persona de la calle a un enorme perro negro que al vernos brincó hacia la ladera y se alejó corriendo de nosotros, del auto. Obviamente mi padre no frenó, al contrario, aceleró lo más que pudo y casi nos volcamos en unas curvas. Decidió parar casi 20 minutos después en lo que viene siendo un mirador. Allí, al lado de la cabina de SOS, tomó un poco de aire y volvió a preguntarme si realmente era real lo que había pasado o solamente fue su imaginación por el cansancio. Yo claramente le confirmé que fue real. Todavía no sabemos qué fue eso. Y tenemos la duda si fue una bruja o fue un nahual. Porque ahí se cuenta que toda esa zona es una zona protegida por esas personas. Y sabemos también que ahí hacen rituales. Pero así como nosotros no nos metemos con ellos, ellos no se meten en el pueblo. Me es interesante saber los diferentes nombres que tienen estos seres en tu región. ¿Podrías decirme en los comentarios cómo les llaman donde vives? Tomaremos el siguiente relato de Chiapas, donde estos habitantes tienen otro nombre. Y el que más se me quedó grabado fue Los Señores del Monte. ¿Has pedido permiso alguna vez para internarte? Hola, soy cuidador de la selva en Chiapas. Bueno, así nos dicen también. Pero en realidad soy una especie de guía turístico local, el cual guía a las personas por los senderos más seguros para evitar que corran peligro. Hace 2 años, los extranjeros quisieron invertir aquí, poner hoteles, abrir más senderos, una especie de spas y cosas raras. Para eso enviaron de avanzada 3 ingenieros y una intérprete, la cual por unos pocos pesos me pagó la guía de esa tarde. Se supone que íbamos a empezar desde las 5 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Obviamente a las 6 ya tendríamos que estar en el campamento. No voy a hacer esto muy largo, eso jamás pasó. Las personas a veces no saben respetar los horarios y creen que porque han pagado pueden disponer del tiempo de todos. Fue así como me dieron ahí las 7 de la noche. Ya era bastante oscuro y de un momento a otro se habían acabado todos los sonidos de la selva. Suena extraño, pero eso pasó. Una selva sin sonido quiere decir peligro para nosotros, dado que puede ser o un depredador o bien otra cosa, algo que pudo haber ahuyentado a los animales. Por ese momento se había dado mucho la quema de sembradíos clandestinos de marihuana y de otras sustancias ilícitas, así que de momento había pensado que tal vez había por ahí gente mala, pero no, realmente tampoco fue eso.
A lo lejos empezó a escuchar una especie de silbido que se acercaba poco a poco entre los árboles y la maleza. Parecía como estar advirtiendo de su presencia. Todos volteamos porque parecía venir de todos lados. Y nuestra sorpresa fue ver que dentro de la copa de los árboles una especie de humano con las piernas y los brazos muy largos se balanceaba directo hacia nosotros. Uno de los gringos o personas que habían llegado comenzó a gritar que era un skinwalker. Realmente esto para mí no tenía mucho sentido. Así que los llevé de manera rápida a una pequeña cabaña que teníamos en medio del bosque, justamente para refugiarnos de las inclemencias del tiempo. Al llegar ahí, encendimos unas pequeñas velas y de ahí un generador eléctrico que era a base de gasolina. No era mucho, realmente solamente servía para encender un par de focos y tal vez poner a cargar las pilas del teléfono. Pero alrededor de nosotros se escuchaban pasos. Primero, como si un animal de 4 patas rodeara la cabaña, y luego fueron 2, 3 o más. Pareciese toda una jauría. Todos empezamos a rezar como pudimos, y esos sonidos se hacían más fuertes, hasta que de un momento a otro se volvió a escuchar ese silbido, y poco a poco esos pasos se fueron alejando de la cabaña. Tal cual llegaron, tal cual se fueron. No nos queríamos asomar sinceramente, teníamos miedo de encontrarnos esas cosas o persona o lo que sea asomadas a las ventanas. Solo pudimos esperar a que amaneciera, mientras nadie durmió, nadie dijo nada. Creo que hasta nos daba miedo poder respirar o incluso poder suspirar cuando ya no escuchamos nada otra vez y los ruidos de la selva volvieron a invadir el lugar. Por la mañana, en cuanto vimos que el primer rayo del sol entró por la ventana, salimos de la cabaña y rápidamente y sin rechistar todos salimos corriendo directo hacia el campamento, al punto de partida. Al llegar ahí, no sé qué habrán mandado de mensaje estas personas, que solamente me dijo la traductora que no iban a volver a intentar poner cosa alguna dentro de la selva. Yo ahora le hago caso a mis padres y a mis abuelos, que tengo que pedir permiso para quedarme en la noche ahí, puesto que los señores son los que puede que nos castiguen por ser tan imprudentes. Nuestro último relato habla de las creencias o de los rituales que rodean a este enigmático ser o personaje llamado Nahual. Del estado de Quintana Roo, te traigo esta historia. Acompáñame para finalizar con broche de oro este camino. Soy del estado de Quintana Roo y esta historia le pasó a mi abuelo. Cuando él era más joven, solía ir con su padre a limpiar el terreno que habían conseguido en ese inter, puesto que contratar albañil y gente que trabajara para hacer esa dicha limpieza era un poco difícil. Allá se tenía mucho la creencia que había una especie de brujos o espíritus que adquirían la forma de animales o partes de ellos y estos cuidaban la sierra o donde hay mayor vegetación. Para ese tiempo se podría decir que vivíamos en rancherías, ya que cada casa en obra negra se encontraba alejada una de otra aproximadamente 30 minutos, cosa que no impedía realmente que los vecinos fueran a las propiedades de los otros. Mi abuelo y mi bisabuelo no eran oriundos de aquí, ellos se vinieron de Michoacán,
donde no hay tanto calor. Y cuando llegaron aquí, el cambio climático fue para ellos bastante fuerte, por lo cual decidieron empezar a trabajar de noche, ignorando las advertencias de la gente que vivía aquí, la cual continuamente les decía que lo ideal era que trabajaran de día. Una noche, mientras ellos trabajaban, escuchaban ruidos como si fueran los susurros de algo o alguien, pero no tomaban mucha atención de esto, puesto que para ellos era el viento. A la mañana siguiente encontraron una especie de huesos atados y una serie de cosas muy peculiares alrededor de su casa y el terreno que habían limpiado. En su momento les habían dicho que esos eran artefactos de los brujos y que lo ideal era quemarlos y alejarse de esas tierras que ellos estaban en ese momento trabajando, puesto que para ellos era un territorio relativamente sagrado. En ese momento mi bisabuelo y mi abuelo no prestaron mucha atención y no creían en todas estas cuestiones, diciéndoles que si encontraban a un brujo, ellos mismos lo matarían con el machete o con la escopeta. Esa noche continuaron trabajando y de nuevo se escucharon esos murmullos entre los árboles y la vegetación un poco espesa, pensando todavía de que tal vez fuesen el viento e incluso los mismos habitantes de ahí queriéndoles jugar una broma por haberse burlado de sus creencias, continuaron trabajando. Sin embargo, esos ruidos poco a poco se fueron haciendo más fuertes y más, ¿cómo decirlo de esta manera?, descriptibles. Si alguna vez has escuchado cómo grita un puma o maulla un puma, sabrás de que parece un grito de una mujer. Y eso es lo que se escuchaba, como un puma o una mujer que estaba gritando de dolor. Pensaron de momento que tal vez era algún animal salvaje, pero de ser así corrían cierto peligro, puesto que podría ser un depredador. Así que decidieron simple y llanamente empezar a trabajar en sentido contrario al ruido que parecía alejarse y acercarse poco a poco, de una manera muy extraña, ya que de repente lo escuchaban muy lejos y de repente muy cerca. Llegó un momento en que se internaron más todavía en lo que era el terreno y a lo lejos pudieron observar una forma como de una persona caminando en cuatro patas, muy peluda y con una cola. En ese tiempo como tal no existían lo que ahora tenemos las lámparas superpotentes, sino eran pequeñas lámparas de aceite o veladoras dentro de recipientes para evitar que se apagaran. Por lo que al alumbrar con lo poco de luz que tenían, pudieron observar que esos ojos brillaban de una manera muy peculiar entre amarillo y naranja, y las facciones que lograron observar eran como las de una persona calva y deforme y que caminaba en cuatro patas con un cuerpo demasiado delgado, como desnutrido, casi como un esqueleto andando. Cuenta mi abuelo que lo que hicieron fue aventarles esa lámpara y correr en dirección a la casa que en ese momento estaban habitando. Y tras ellos escuchaban esos gritos que se alejaban cada vez más, pero curiosamente se escuchaban los pasos tras ellos. Pareciese que entre más lejos, más cerca estaba, algo parecido a la Llorona. Cuando llegaron, le comentaron a mi bisabuela lo que había pasado, y ésta les dijo que tenían que ir con un chamán para hacerles una cura. Mi bisabuelo, sin creer, aceptó, y al día siguiente, pese a no poder dormir, fueron con esta persona que les habían recomendado en el pueblo, quien les dijo que lo que habían visto era un nahual, una persona o un espíritu que podía cambiar de forma a un animal, y que ellos habían invadido su territorio sagrado, tal como habían dicho las personas de alrededor. Puedo decir que actualmente que vivo aquí,
Esa parte fue donada como reserva ecológica y nadie se atreve a meterse ahí. Gracias por dejarme acompañarte esta vez en tus actividades. Espero que los relatos de esta noche hayan sido de tu agrado. Y, por favor, si te gusta el contenido, ¿me apoyarías dándole un like? Cuéntame tus historias. Así podremos vivirlas juntos en el siguiente Camino de las Ánimas.